objetivo del estudio de la palabra de Dios es siempre encontrar a Cristo, pues la Escritura da testimonio de Él. Pero no solo encontrar a Cristo solamente, más bien una vez que encontramos a Cristo, es necesario encontrar en Cristo a Dios, pues Cristo es la revelación del Padre. Cristo quita el velo que nos cubre de la faz del Padre. Y dicho sea de paso, ese velo no es más que nuestro propio yo. Vayamos a la creación, a la culminación de la obra de creación de este mundo. En Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La forma en cómo Dios culmina la creación de este mundo fue dando una señal, y la señal es el sábado. Yo me imagino a los seres celestiales, a todos observando y de una forma emocionante contemplar lo que Dios estaba haciendo en este mundo, pues ellos deseaban conocer qué era lo que Dios tenía planeado o planes desde el principio con este mundo, ¿no? Pero fue dejada en una obra negra, tal cual, la tierra estaba desordenada y vacía. Los que saben de construcción saben que es una obra negra, una obra gris, una obra blanca. Y eso debido a la rebelión en el cielo. Pues Satanás quería entrar en los concilios entre el Padre y el Hijo, pero no se le permitía. Y se desató esa batalla, esa guerra en el cielo contra la justicia de Dios. A él le parecía que él era demasiado justo para ser participante de los designios de Dios. Y también, yo creo, acerca de este mundo. Aunque Dios no lo destruyó, sino que en cierta manera Satanás participó en la obra de creación de este mundo, aunque solamente de una forma expectante, teniendo la posibilidad de ver las obras perfectas de Dios que él no podía hacer, solo el Padre a través de su Hijo. Pero vemos al Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Lo vemos crear al hombre del polvo de la tierra, pues fue por parte del designio de Dios que el hombre fuera creado con barro de alfarero, la obra maestra de Dios. La creación de Dios en este mundo refleja su carácter, su perfección, su forma de ser, una expresión de su propio amor por sí mismo y por sus criaturas. Y sus criaturas, aquellas que presenciaron su perfecta creación y se maravillaban y daban gloria a Dios. Escucha este testimonio que encontramos en el libro de Job, en el capítulo 38, versículo 4 al 7. Dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Conocemos la historia de Job, pero en este punto, después de tanto drama en la vida de Job y tanto sufrimiento, y sus amigos y sus enemigos, y tanto que sus amigos le hablaban a Job, y tanto Job que se defendía, y Job decía: yo quiero hablar con Dios, yo quiero que Él me conteste. Y entonces Dios aparece y se muestra en un torbellino. Y bueno, ¿y qué es un torbellino? La palabra hebrea para torbellino en realidad se refiere como a un huracán, que esa misma era la experiencia de Job. Y me llamó mucho la atención que Dios se presenta como creador. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Y quién hizo las medidas y le puso límite al mar? Y otras cosas semejantes a estas. Y obviamente Job no estaba presente cuando Dios creó. Sin embargo, Job lo reconoce como su creador, porque en sus lamentos Job sabe que hay un Señor y creador que todo lo puede, y que nada de lo que está sucediendo en el mundo y en su vida es sin motivo. Pero ¿saben quién sí estaba presente? Las estrellas del alba y los hijos de Dios. Los ángeles y el vasto universo pudo apreciar la obra de Dios. Y a todo lo que Dios creaba daban gloria y se regocijaban y cantaban con júbilo, porque en la creación miraban el carácter perfecto de Dios, maravilloso. Pero ¿saben quién más estaba presente? Por supuesto, Satanás y sus ángeles.
Ellos fueron arrojados a la tierra antes de la creación. Ellos estaban en medio de los elementos y en la misma presencia de Cristo. Yo creo que había un propósito especial por lo cual Satanás tuvo el privilegio de apreciar esa obra. ¿Y saben cuáles fueron las primeras palabras que dijo Dios a Job desde el torbellino cuando se presenta? Las palabras fueron: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Vamos a leerlo. Job capítulo 38, versículo 1 y 2. Entonces respondió Job a Dios desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y en realidad Dios no está queriendo decir que Job es quien está oscureciendo el consejo con palabras sin sabiduría, y tampoco sus amigos de Job. Hay alguien más detrás de todo esto. Y aunque no quiero tomar mucho tiempo en la historia de Job, pero sí hay algo que me gustaría destacar. En el primer capítulo de Job describe el carácter de Job, sus posesiones, y en el capítulo 2 descubrimos que la escena se traslada al cielo y los hijos de Dios vienen ante la presencia de Dios, como es de costumbre, y entre ellos también viene alguien. ¿Quién? Satanás. Y Dios le pregunta delante de todos sus hijos: ¿de dónde vienes? Y contesta: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y la conversación continúa, de tal manera que el carácter de ese ser quiere poner dudas en el concilio, en el cielo y en cada persona. Es decir, el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría, sin conocimiento real, es Satanás. Confunde al concilio en el cielo con mentiras respecto al carácter de Dios, especialmente su ley. Aunque en realidad Job no sabe absolutamente nada de lo que está sucediendo, incluso nosotros sabemos mucho más de lo que Job sabía en ese momento. Y casi todo lo que Dios habla desde el torbellino son preguntas, y el primer tema del que Dios habla es que Él es el creador. Y según pienso yo o deduzco yo, que Dios le va a contar a Job lo que está sucediendo con respecto también a su aflicción, aunque lo describe a Satanás como Leviatán. Le dice: ¿tú le vas a pescar? ¿O tú le rogarás que te suelte? ¿O querrá que lo consideres su siervo? ¿O lo atarás para jugar? ¿O lo harás banquete? ¿O lo venderás en el mercado? Si tan solo de verlo te desmayarías, de sus narices sale humo, de su boca salen lanzas de fuego. Desprecia toda cosa alta y es rey sobre todos los orgullosos. Vamos a leer esto en Job 41, 33 y 34. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho, exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Cuando yo tengo cierta duda con algún texto, siempre voy al interlineal hebreo. Lo interesante que encontré fue que la palabra animal aquí no estaba en el interlineal. No sé si me habré equivocado, pero para mí que fue agregada por parte de los traductores. Simplemente el texto dice: no hay nadie sobre la tierra semejante a él, sin temor. No existe en la realidad un animal que echa fuego por la boca y humo por la nariz. También que vive en el mar. Y si lo hubiera, no lo conocemos. Más bien está describiendo el carácter de Satanás. Y ahí Job puede hacer el contraste entre el carácter de Dios y Satanás. Y él exclama: de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. Y justamente ese es el deseo de Dios, que lo conozcamos, que lo veamos en las Escrituras, que lo conozcamos en su palabra, pero también en la naturaleza. Pues la creación vemos el carácter perfecto de Dios y que esa distorsión no es más que causada por el pecado y por Satanás. Job vio a Dios en la creación y le dio gloria. Voy a leer a continuación algunas cosas que encontramos en el libro del Camino a Cristo acerca de la creación y del amor de Dios. Camino a Cristo, página 6. Dice: la naturaleza y la revelación aún dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, de sabiduría y de gozo. Mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad.
no solamente del hombre, sino de todas las criaturas vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares, los valles, todos nos hablan del amor del Creador. Dios es el que suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. Dios ha unido nuestros corazones a Él con pruebas innumerables en los cielos y en la tierra. Mediante las cosas de la naturaleza, los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano puede conocer en la tierra, ha procurado revelársenos. Con todo, estas cosas solo representan imperfectamente su amor. Aunque se habían dado todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que éstos mirasen a Dios con temor, para que lo considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un duro estricto acreedor. Pintó al Creador como un ser que está velando con ojo celoso por discernir los errores y faltas de los hombres para visitarlos con juicios. Por esto vino Jesús a vivir entre los hombres para disipar esa densa sombra, revelando al mundo el amor infinito de Dios. Así como Dios reveló su carácter en la creación, asimismo lo hizo a través de su Hijo cuando anduvo en este mundo, aliviando y sanando las dolencias de la humanidad. Vino para dar libertad a los cautivos en el pecado. Vino a dar luz ante aquellos que tenían entenebrecido su entendimiento con respecto al conocimiento de Dios, hecho por aquel que oscurece el entendimiento con palabras sin sabiduría, sin conocimiento acerca de Dios, o sea, Satanás. Estando así en primera fila en la revelación de su carácter en la creación, no quiso reconocer la bondad, la santidad y la justicia de Dios, pues en él no hay temor. Su corazón está ensoberbecido para con el Espíritu de Dios. Cuando fue creado el hombre, fue creado a su imagen y semejanza de Dios. Escucha las palabras de patriarcas y profetas. Una vez creada la tierra con su abundante vida y vegetal y animal, fue introducido en el escenario el hombre, corona de la creación. El hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la imagen del Padre, Hebreos 1:3. Pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en la perfecta obediencia a la voluntad del Padre, para quien la hermosa tierra había sido emparejada. A él se le dio dominio sobre todo lo que sus ojos pudiesen mirar, pues dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en toda la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Génesis 1, 26 y 27. Luego, cuando terminó de crear, Dios descansó, se refrescó, es decir, se deleitó en el reflejo de las cosas creadas, del pensamiento de su mente, la realización del propósito tal como se manifestó en la creación acabada. 6 días empleó en hacer cielos y tierra, y el 7º día descansó y fue refrescado, se deleitó, se regocijó en su propósito completo en la creación. El propósito que estaba en su mente antes de la creación fuese hablada para que viniese a la existencia. Luego bendijo el día, lo hizo santo y lo santificó. El día sábado es el símbolo de la belleza del carácter de Dios. En ella vemos su santidad, su bondad, su justicia. Dios cesó de hacer y creó que Dios no ha vuelto a crear. Sustenta todo lo que ha hecho. Por lo tanto, Dios le va a dar al hombre algo que tiene en su corazón, su reposo. Hay 2 cosas que Dios le dio al hombre. La primera, vida, obviamente, a través de su espíritu. Y la segunda
es su reposo. Por esto, lo que el hombre recibió de Dios no lo puede recibir de ningún otro lugar y de ninguna otra persona. Ni siquiera de sí mismo. El reposo es de Dios, no del hombre. Dios le dio su reposo en el sábado. Por eso, ese día, es un mandamiento para que recordemos que Dios es nuestro creador y que el reposo no es del hombre, es de Dios. Por lo tanto, el hombre recibe de Dios para que disfrute, para que se deleite, así como una delicia de Dios cuando vio todas las obras que Él había creado en gran manera, que había creado buena en gran manera. Ahora una pregunta. ¿Es posible que el hombre guarde el séptimo día sin recibir el reposo de Dios? La respuesta es sí. No es lo mismo guardar el séptimo día y guardar el reposo de Dios. La diferencia radica en que si yo tomo mi propio reposo en lugar del reposo de Dios. Así que es totalmente el descanso de Dios. Y la idea del descanso de Dios en el pensamiento del mandamiento del sábado. Y las razones que se dan en el mandamiento son las mismas. Tenemos que trabajar 6 días. La razón es porque el Señor, al hacer el cielo y la tierra, trabajó 6 días y descansó el séptimo. Y debemos descansar el séptimo día porque el Señor descansó y lo bendijo y lo santificó, lo hizo santo. Dios es espíritu. El único tipo de descanso que Él podría tener es el descanso espiritual. Entonces el hombre que no obtiene y disfruta el descanso espiritual en el séptimo día no guarda el sábado, porque el descanso del sábado es descanso espiritual. Es el descanso de Dios y solo de Dios. Es descanso espiritual y el sábado es algo espiritual y el descanso de Dios está en el día. El descanso espiritual está en el día y al guardar el día por la fe, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Al guardar el día por la fe, ese descanso espiritual le llega al que guarda el sábado. Ese descanso espiritual que Dios puso en el día, que llegó a ser parte del día, ese descanso espiritual que está allí y viene al hombre y es disfrutado y conocido por aquel que guarda el sábado. La única manera en que puede ser guardado es por la fe en Jesús. Ahora, otro punto que quiero destacar es que cuando Dios habla, su palabra tiene el poder de hacer lo que ha dicho y permanece para siempre. Por lo tanto, cuando Dios bendijo el sábado, y si Dios bendijo el sábado y lo santificó y en él reposó, ¿por cuánto tiempo permanecerá santo? Para siempre, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿qué fue lo que santificó el día? ¿Qué fue? La presencia de Dios santifica todas las cosas, hacia un lugar santo, hacia un hombre santo. Es la presencia de Dios quien santificó el día. Entonces la santidad de Dios está unida al día. La presencia de Dios, la santa presencia de Dios está unida al séptimo día o al sábado. Pues bien, cuando el hombre llega a ese día como solo un hombre puede llegar a él con mente espiritual, con la mente del Espíritu de Dios, y reciba el descanso espiritual, el refrigerio espiritual que hay en él, la bendición espiritual que está en él, recibe él también esa presencia, se hace participante de la presencia en la que está santidad de Dios para transformar. Lo hace y eso es guardar el sábado. Es a través del sábado en que el hombre pudiera ser participante de su presencia y llegar a conocer por experiencia viva el descanso espiritual de Dios, la bendición espiritual, la santidad, la presencia de Dios para hacerlo santo, la presencia de Dios para santificarlo. Bueno, el hombre que obtiene todo eso en el día de reposo es el hombre que guarda el día de reposo. Una última cosa. ¿Quién fue el verdadero agente presente en la creación? Cristo. ¿Quién fue el que descansó? Cristo. ¿Quién fue el que lo bendijo? Cristo. ¿La presencia de quién lo santificó? La presencia de Cristo. ¿De quién es la presencia en el día de reposo? De Cristo. Entonces, el propósito original de Dios en la creación y el sábado como su señal fuese que el hombre pudiese conocer a Dios como Él es y lo que Él es para el mundo
en y a través de Jesucristo. Para Adán y Eva, cada sábado era un refrigerio en la presencia de Jesucristo. Pero Satanás entró y apartó al hombre y a todo el mundo del propósito de Dios por completo. Se invirtió el orden de Dios, de modo que donde antes Dios se reflejaba en la mente del hombre, en todas las cosas de arriba y en el hombre mismo, ahora Satanás se refleja en el hombre y eso empaña el reflejo de Dios en cualquier cosa, de modo que el hombre natural no ve a Dios ni aún en la naturaleza. Por eso la obra de salvación es la misma obra de creación. En una ocasión dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Para traer las cosas a su orden original, entonces la salvación es solo el cumplimiento del propósito original de Dios en Cristo en la creación. Cuando Adán y Eva fueron creados, todas las cosas ya habían sido creadas para ellos. Y lo primero que ellos vieron que Cristo hizo fue descansar, reposar, regocijarse en el sábado. Por eso lo primero que obtenemos cuando el poder de Dios actúa en nosotros es su reposo espiritual, su descanso. Esa es la invitación que Él nos hace. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. El hombre que cree en el Evangelio de Jesucristo, mora Cristo en él. La presencia de Cristo está allí y la presencia de Cristo santifica. Eso es lo que santificó el sábado. Entonces, el sábado, en el punto en cuestión sobre la santidad, es exactamente la señal de lo que Cristo es para el hombre que cree en él. Es reposo, es deleite y es santidad, es bondad y justicia. ¿Quién se sentirá obligado a guardar el sábado cuando ha conocido que el reposo que recibe no es suyo, sino de Dios? Que es el deleite del Señor y no el nuestro, que somos participantes de su reino al participar de su gozo y de su reposo.